este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Bueno, pues el misterio es una clave en lo que vamos a hablar, pero antes que nada dar las gracias a toda la organización de Livapó, a la Caja de Pandora también, que está haciendo esta difusión tan importante de tantos conocimientos, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí presentes, ¿no? Presentes, esa es la clave, ¿no? O sea, vamos a hablar de la educación que hemos recibido, pero no para cambiarla, no para cambiarla fuera, sino para cambiarla dentro de nosotros, ¿no? Porque lo que limita a un ser humano es la educación que ha recibido. Pero hablaremos en una forma más profunda, no hablaremos de un sistema educativo, hablaremos de la educación de un paradigma. Porque la educación empieza en casa. Y en una tribu del Amazonas no tendrán sistema educativo, ¿no? Pero cumplen las mismas reglas del paradigma en el que hemos sido educados, ¿no? Que ahora las comentaremos. Entonces, cuando me ha presentado, ha dicho estrella, ¿no? Pues sí, soy una estrella, pero igual que vosotros. Se trata de eso, de que todos podamos brillar. Fijaos, ahí ya se ve nuestra educación. Unos cuantos son estrellas y otros no. Ese sesgo viene de nuestra educación, ¿no? De educación en autoridades, que parece que hay unos que sepan más o tengan unas cualidades o dones superiores a otras personas, ¿no? Pero eso es como si nosotros fuésemos, a ver, ¿cómo diría yo? Como una caja llena de sorpresas, en el que con puertecitas la caja, y se sellan casi todas las puertecitas, menos una o dos, que es lo que nuestra cultura, nuestra familia considera importante. Y los otros potenciales quedan ahí por descubrir, ¿no? Es el misterio que os hablaba antes. Bueno, ¿y cómo empieza esto de la educación en autoridades? La educación en autoridades empieza en casa y empieza en el colegio, ¿no? En el colegio es más fácil de ver, porque resulta que en el colegio, cuando te sientas ahí en una clase, bueno, yo era con mayorcitos, con adolescentes, ¿no? Y cuando tú te sientas allí en la clase, entonces tu ser interior es ignorado, eso para empezar, ¿no? O sea, solamente hay una conexión con el conocimiento, que es la que representa el profesor y los temarios, ¿no? Es la educación en lo importante, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Algo absolutamente relativo. Lo importante es por lo que nos peleamos las personas. Si somos capaces de ver en lo esencial en la otra persona, nunca nos tendríamos que pelear. No tiene sentido. Nos peleamos siempre por lo importante. Y sobre todo por la identidad que hemos puesto en cosas, en creencias que consideramos importantes. Entonces, la idea de esta mirada educativa, que llamo Educar Empoderando, es darse cuenta de lo siguiente. Lo importante es un traje que nos han puesto. Pero como lo hemos recibido en autoridades, o sea, nosotros puestos por debajo de ese conocimiento, hemos confundido el traje con nuestra piel. Y ahí empieza todo el problema. Entonces, yo os invito para empezar a hacer un striptease, ¿no? Pero el striptease más atrevido que habéis hecho nunca. El más profundo. Y tiene que ser, vais a imaginarlo y sentirlo, ¿no? Entonces, la idea es, ese traje que nos han puesto son lo que considera importante nuestra cultura y lo que considera importante nuestra familia. Incluso las cosas inconscientes del árbol genealógico también están ahí, ¿no? Todo eso es un traje apretado, ceñido, que te impide transpirar, ser tú mismo, ¿lo ves? En todas las culturas. Por eso no es un problema de sistema educativo, es en todas las culturas. Entonces, la idea de este desnudarse que os propongo es empezar a quitarse primero el traje de la cultura, ¿no? Entonces veréis, claro, aquí no da tiempo a concretar, pero habría que ir a cada uno lo que considera importante en su vida, todos esos valores, ¿no? Cuando hablamos de valores es que hemos perdido el valor del corazón,
Porque con el valor del corazón necesitamos valores exteriores, entrarían dentro de lo importante, ¿no? La moral, la ética, que se emplea sobre todo como para juzgar al otro, para mirarlo por encima del hombro, ¿no? Todo eso viene de la desconexión que tenemos con nuestro interior. Entonces, os invito a eso, a imaginaros que os quitáis ese traje de la cultura, lo cual incluye vuestro propio idioma. Atención. Fijaos, si hemos sido programados, que llegamos a pensar que pensamos en un idioma. O sea, tenemos dificultades para imaginarnos fuera del idioma y fuera de la cultura. Entonces, la idea sería hacer esto tranquilamente, a lo mejor aquí es precipitado, pensar, sentir que te quitas ese traje de la cultura, ¿no? Claro, allí hay muchos ismos en la cultura. Todas las palabras que terminan en ismo son síntomas de que hemos dejado parte de nuestra identidad dentro, ¿no? Lo que queráis. Cristianismo, hinduismo, capitalismo, socialismo, nacionalismo. Todos los ismos significan que hemos cedido poder a una creencia. ¿Lo veis? Pues todo eso está en nuestro traje. Es un traje cultural y luego dentro de esa cultura cada uno ha hecho énfasis, ha puesto su identidad en cosas determinadas. Precisamente porque cada uno pone su identidad en cosas diferentes, nos peleamos. Si todos pusiésemos la identidad en lo mismo, no seríamos libres, pero nos pelearíamos. ¿Lo veis? Eso sería todo un color, ¿no? Entonces, la idea es, nos quitamos ese traje y si lo hiciésemos bien, con tranquilidad, en la formación que hago en Educar Empoderando, se crea un clima, como en Entre Maestros, ¿no? Y entonces se hace sentir, se busca en la clase los ismos de las personas. Tú vas dialogando y ves rápidamente el ismo de cada persona, que es donde la persona se enciende, que es la provocación de Entre Maestros, es ver por dónde se enciende la persona, ¿no? Entonces, allí por donde nos encendemos es donde está esa limitación, donde hemos cedido ese poder. Entonces, una vez has calentado a la persona en su ismo correspondiente, en sus ismos, entonces le dices, quítate eso. Y la sensación que tiene la persona es que le arrancas la piel y se subleva, porque confunde el traje con la piel. ¿Lo veis? Eso es lo que la educación lo que hace es ceñirnos ese traje, en todas las culturas. Bien, imaginaos que hemos conseguido quitarnos el traje de la cultura. Bien, ahora queda la ropa interior. ¿Y qué es la ropa interior? La ropa interior, las braguitas, los calzoncillos, los sostenes, eso es lo que considera importante nuestra familia. Más íntimo, ¿lo veis? Aún más íntimo. Suele estar ligado con la cultura, porque la familia nace dentro de una cultura, ¿no? Pero es como más próximo, es aquello, porque claro, fijaos una cosa, la familia, bueno, ahora también pasa con los colegios, la familia nos programa desde bien pequeñitos, ya en el vientre de la madre, podríamos decir, va pasando información. Fijaos cómo se distribuyen las edades, nada es por casualidad. ¿Por qué las edades van en el orden que van? Fijaos que en la educación que recibimos no nos hacemos preguntas como esta, ¿no? ¿Por qué las edades? Imaginaos en clase preguntarse uno esto, ¿no? Si se deja libre el pensamiento, estas preguntas aparecen. ¿Por qué se es primero niño y no viejo? Hay una enfermedad, entre comillas, que hay una película de una persona que iba al revés, ¿lo veis? Lo cual quiere decir que biológicamente no sería un problema insalvable. Atención a esto. Luego tiene que haber una intencionalidad, ¿no? Para que sea en este orden. Claro, el niño duerme más tiempo y está en estado alfa mucho más tiempo, ¿lo veis? Su cerebro. Y el estado alfa es el estado hipnótico. Es decir, en estado alfa es cuando se graban las cosas sin que tú te puedas defender. Claro, ¿cómo una persona, un ser libre, se va a ceñir un traje que la ahoga si no es en un estado diferente el hipnótico, ¿lo ves? De esa forma va entrando. Por eso el ser humano está tanto tiempo con su familia. Claro, y en los países occidentales el sistema educativo termina de rematarlo, con más tiempo todavía, ¿no? La educación obligatoria, más tiempo, ¿no? Para rematar esos valores familiares y culturales. Fijaos que todos esos valores están dentro del paradigma de la dualidad. Y por lo tanto, si existe un valor, existe su contravalor. Y esto confunde bastante. En todas las familias hay ovejas negras. La oveja negra está para equilibrar el árbol. Porque si no, el árbol no podría, en dualidad, si no existe un polo, no se puede equilibrar. Los polos no pueden estar equilibrados, por eso la oveja negra es una y los otros son muchos. Porque si no hay desequilibrio, no existe la dualidad. Separaría la dualidad. Siempre hay dos polos, pero en desequilibrio. Temporalmente se equilibran. He resuelto un problema, pero se vuelve a desequilibrar.
Entonces, claro, imaginaos, todo este conocimiento es fundamental para que las personas no se sientan culpables. Tú desciendes, eres la oveja negra, no por ser como eres, sino porque has adquirido el papel de oveja negra para equilibrar aquello. Y si la familia, por ejemplo, el valor es que son muy trabajadores, y hay uno que es un vago, resulta que está equilibrando. Y claro, se le juzga, ¿no? Y no se dan cuenta que el resto de la familia está adquiriendo brillo quitándoselo al vago. Claro, porque estamos en lo importante, no estamos en lo esencial, no estamos viendo al ser de luz que hay detrás de cada personaje, ¿no? Al actor, vemos solamente el papel que interpreta el personaje. Bien, pues todo este lío empieza en la educación. Y esa educación la llevamos dentro. Por eso la formación que hago, que en principio era solo para profes, ha derivado y ya la mayoría de las personas que vienen ya ni siquiera son profes. Porque claro, esa educación está en la columna vertebral de nuestro ego. Lo que hace la educación es crear el ego. Tú naces con un ego no creado, ¿no? El de una vida, y se va creando. ¿Cómo? Pues con la educación que recibes. Entonces ese ego se forma una columna vertebral del ego, que sería lo importante de nuestra familia y de nuestra cultura, lo que hemos seleccionado, digamos. Y eso está en nuestra médula espinal. Entonces, ¿sabéis cuál es la razón de que mucho conocimiento alternativo no cambie nuestra vida? En la misma caja de Pandora, con esa cantidad de diversificación de vídeos que tenemos en ella, ¿no? O vamos a talleres y vemos, yo lo veía cuando iba a talleres, observaba mucho a los compañeros, ¿no? A ver, ¿pero ha cambiado tu vida radicalmente o no ha cambiado? Sí, me encuentro mejor, ¿pero ha cambiado radicalmente o no ha cambiado? ¿Sigues haciendo más talleres? ¿Esto no acaba nunca? ¿Dónde está el problema? Que no hemos cambiado la médula espinal del ego, la educación. Por eso en Educar Empoderando lo que se hace es cambiar la médula espinal. Vamos a lo que creemos que es la piel, pero es el traje. Y lo ahuecamos la distancia entre el traje y la piel, ¿lo veis? Y eso yo solo lo sé hacer provocando, porque es que si no, no reconoces, no distingues la piel del traje, ¿no? Entonces, claro, esta mirada pedagógica, pero que sirve para todo el mundo, si tú cambias esa educación en autoridades, tú el conocimiento alternativo que recibes, lo recibes en su máxima potencia. Y ahora viene lo gracioso, lo puedes recibir con mayor potencia que la persona que está impartiendo. Y esto lo he visto, y no sé si alguno lo habéis visto, cómo un conocimiento puede servir mucho más a un alumno que a la persona que le imparte. ¿Lo ves? La vida de esa persona es una contradicción con arreglo a lo que está explicando. Porque no ha resuelto su educación en autoridades. No hay espíritu científico. Es el tema de la charla, ya veréis lo que es el espíritu científico para liberarnos de esto, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos el eje vertebral de nuestro ego, que es la educación que recibimos, está limitado los avances que hagamos en cualquier tipo de conocimiento. Porque el conocimiento lo recibimos en autoridades. ¿Qué significa recibir el conocimiento en autoridades? Que renuncias a la creatividad. Entonces, en esta mirada de los nuevos paradigmas del conocimiento, tú recibes el conocimiento como creador de ese conocimiento, no como habitante de ese conocimiento, ¿lo veis? Pero claro, como dice Ken Robinson, las escuelas matan la creatividad. Las escuelas, la familia, todo el mundo, no es que la mate porque estaríamos perdidos. Nos desconecta de nuestra esencia, de nuestra creatividad, ¿lo veis? Entonces hay que quitar los obstáculos, que es la educación en autoridades, para que nos aprendamos a recibir el conocimiento de forma creativa. Un ejemplo de lo que significa esto. Cuando tú te vas trabajando y vas resolviendo ese eje vertebral y vas recuperando tu creatividad, entonces, cuando tomas apuntes, tomas unos apuntes creativos. ¿Cómo son los apuntes normales que hemos aprendido a hacer en el colegio, ¿no? Vas haciendo un resumen de lo que aquel señor en autoridad está diciendo, ¿lo ves? Vas apuntando frases textuales, etc. Haces un libro de texto de las palabras de esa persona. ¿Eso qué significa? Significa que no estás conectado con tu interior, significa que no estás conectado con la fuente del conocimiento de esa persona. En los nuevos paradigmas se trasciende el materialismo. Por eso empieza la física cuántica, y la física teórica en Occidente es el desencadenante de los nuevos paradigmas, porque Occidente es materialista, pero su física no lo es. Curioso, ¿verdad? Es realmente curioso. La física forma el follón del materialismo, porque estudia la materia. Empieza a estudiar lo más pequeño y encuentra con el átomo, y ve que el átomo es prácticamente espacio vacío y pierde la materia. Esto también pasa en biología.
Había una persona, nunca recuerdo su nombre, un biólogo, que dice una cosa, claro que es evidente, pero que no vemos. Dice, yo buscaba la vida primero en el cuerpo, luego en un órgano, luego en un tejido, luego en una célula, y cuando fui yendo para abajo, perdí la vida. Claro, porque la vida no es algo material. ¿Lo veis? Bien, pues el físico teórico ya es consciente de que la materia no existe tal como es. Pero se ha hecho en Occidente, que es lo que en los colegios se imparte, se ha hecho en un edificio de conocimiento donde la base es la física. Los cimientos es la física. Porque claro, si la ciencia es materialista, quien estudia la materia es la física. La física newtoniana, ¿no? Podríamos decir, la clásica. Bien, entonces se ha construido un rascacielos. Nos hemos llenado de orgullo diciendo que ha avanzado mucho la ciencia, pero claro, es una ciencia en compartimentos. Tú construyes un piso, pero no sabes nada del piso de abajo, ¿no? Y quedas atrapado en tu propio conocimiento. Conocimiento sin creatividad, ¿lo es? Sin espíritu crítico. Entonces, lo que tenemos es un hecho muy curioso. El cimiento de todo el edificio ha cambiado, que sería la física cuántica, la física teórica en general, ¿no? Fijaos, ¿qué diferencia hay entre lo que dice un físico teórico, en un programa de televisión a nivel divulgativo, ¿no? Redes o lo que sea, y lo que dice un médico normal, digamos, ¿no? Del estatus? Pues es que hablan de universos diferentes, sinceramente. O sea, mientras el físico te habla de tiempo no lineal, universos paralelos, agujeros negros, ya los más atrevidos de conciencia, es decir, que estás interactuando con lo que observas, que tu conciencia interviene. El médico sigue hablando del cuerpo como una máquina y como algo material. Y ahora viene lo chistoso. Ese médico, para hacer las pruebas, los diagnósticos, saca al paciente una resonancia magnética nuclear que está basado en esta física de vanguardia y que no es materialista. Entonces, emplea una técnica que no es materialista y da un diagnóstico materialista. ¿Lo veis? Es una esquizofrenia lo que vivimos, ¿no? A nivel colectivo. ¿Dónde está el problema? No está en las universidades, amigos, ¿no? Empieza en primaria y en secundaria. El maestro que despierta no tiene que esperar a que el sistema cambie. Simplemente cambia la perspectiva de sus clases. Pero tiene que aprender esos nuevos paradigmas. Tiene que ponerse al día. Tiene que recuperar su propia creatividad. Y entonces un solo maestro en un centro es capaz de hacer cosas increíbles. Porque lo que hace avanzar a una sociedad es el cambio de mirada, no los medios económicos. Si los medios económicos hicieran avanzar una sociedad, el cáncer ya no existiría. Son miradas agotadas lo que impide que... Y entonces cuando una mirada se agota, tienes que invertir más dinero. ¿Queréis saber cómo una mirada está agotada en medicina? Mirad el dinero que se invierte. Es bien sencillo. Entonces hay cantidad de cosas del campo del nuevo conocimiento, de personas que investigan por su cuenta, avanzados 200, 300 años por delante del estamento, en este momento. Y que gracias a Internet están conectando y está entrando en algunas universidades. En personas infiltradas. Es como el maestro ese que es diferente y ya explica desde el nuevo paradigma, pues en la universidad es lo mismo, ¿no? Son como personas que van cambiando su mirada. Es un proceso de no dualidad, por lo tanto no nos enfrentamos al sistema. Es un error enfrentarse al sistema, porque eso te excluye del sistema. Todos somos el sistema. Que pienses diferente no significa que no seas del sistema, no te excluyas, caramba. Es una trampa de la dualidad, ¿lo veis? No, hay que trabajar en el sistema, lo cual no quiere decir que estés a favor de lo que la mayoría dice, no tiene nada que ver. Puedes ser una oveja negra en el sentido bello de la palabra para cambiar el sistema. Pero tú no puedes cambiar algo si no maldices. Es otra trampa de la dualidad, de nuestra educación. Solamente sabemos resolver las cosas mediante el enfrentamiento. No, esto es un movimiento de corazón. Y por lo tanto se respeta el ritmo de cada persona, el dónde está, etc. Pero a la vez te empoderas. Y por lo tanto tú no haces algo en lo que no crees. O sea, no cedes ante lo que otro muy convencido te dice. Porque tú ya tienes tu propia creatividad, tu propio centro, ¿lo ves? Pero tú no impones. Muy importante esto, porque si no entramos en el mundo de la dualidad. Y el paradigma en el que hemos sido educados es el de la dualidad. ¿Cómo se sale de la dualidad? Luchando contra ella no, porque la dualidad está para que luchemos. ¿Cómo se sale? Desde la dualidad, ¿cuál es el peso de la dualidad? Y estamos hablando de educación, porque toda educación es en dualidad, en todos los pueblos. ¿Qué hace que estemos atados al suelo de la dualidad? Que estemos ahí pegados. ¿Qué hace?
Y es que notamos que enfermamos incluso nuestra forma de pensar. ¿Qué hace que estemos pegados si queremos salir? Pues muy simple, los juicios. Hay una fuerza de la gravedad en el planeta de la dualidad y se llaman los juicios. No, o sea, no se trata de dejar de juzgar para ser bueno, no, porque ya entras en dualidad, buenos y malos. No, es puro conocimiento. Entender que lo que te ata son los juicios. Por eso somos educados en el juicio desde pequeños, para que no salgamos de la dualidad. Y ahora viene un proceso muy interesante. Existen dos paradigmas, que es en lo que se basa esta mirada. El viejo paradigma, que es el imperante en estos momentos, que está basado en la dualidad, ¿lo veis? Podríamos decir. Y sobre todo, que no lo he explicado antes, que es lo esencial de darse cuenta, la educación que hemos recibido en este viejo paradigma consiste en que el ego está separado de su esencia, no está conectado a su esencia. No es que esté separado, porque si la esencia no da vida a tu cuerpo y a tu ego, tú no tienes vida. No, el ego no está conectado conscientemente a la esencia. Por eso tenemos miedo siempre. Por eso siempre estamos robando algo, porque notamos que nos falta algo, ¿lo veis? Todo el mundo roba, cuando dice, bueno, este es un ladrón, este político. No, señor, es de la educación. Roba porque siente que le falta algo. Y todos robamos. Yo soy muy ético en el dinero, muy bien. ¿Cuántas veces explicas tus problemas a personas que no te han pedido que se lo expliques? Estás robando su tiempo. Claro, todos estamos en estado de necesidad, porque el ego no encuentra su identidad. Y ahí se originan todos los problemas. ¿Veis? Esta es una mirada de lo esencial. No nos perdemos en el ramaje del árbol, vamos al tronco. ¿Cuál es la base de todos los problemas? Que nuestro ego, que es desde el cual vivimos en esta dimensión, no está conectado con nuestra esencia. Esa es la base de todos los problemas. Por lo tanto, está desempoderado. Nuestro ego ha sido educado desempoderadamente. No tiene poder y entonces busca siempre ese poder. Y ese poder se camufla de formas muy diversas. La víctima tiene poder, haciéndose sentir culpable al otro. ¿Lo veis? Todo el mundo busca su parcela de poder. Incluso la víctima. Bien, entonces, claro, esa educación del viejo paradigma está basado en eso. En la dualidad, en la fuerza de la gravedad que es el juicio para que no despegues, ¿no? Entonces, ¿cómo te liberas del juicio? No puedes liberarte con la mente porque la mente ha sido programada para el juicio. ¿Lo veis? No puede ser. Entonces, y se ve clarísimo en lo siguiente. Si hacéis un trabajo para no juzgar, os descubriréis juzgándoos, obviamente, ¿no? Primero lo veréis en los demás. Bueno, tranquilo, ves cómo los demás juzgan, ¿no? Pones un coloquio en la tele y ves cómo funciona el asunto. Yo recomiendo esto, ver cómo funciona el juicio en otros, tranquilamente, espíritu científico. Luego veis en vosotros. Y ahora viene el problema. Cuando te descubres haciendo un juicio, te juzgas por haber hecho el juicio. Es lo que se llama como la segunda derivada, en términos matemáticos, la segunda derivada. O sea, estás juzgándote porque has juzgado. Y nunca puedes escapar de ahí pensando. Porque la dualidad actúa por el hecho de que te sientes culpable. Te sientes culpable. Y el sentir no se cambia pensando. ¿Lo veis? Tiene que ser a través del propio sentir. Ya un maestro de este viejo paradigma ya dijo, si no sois como niños, ¿eh? Claro, esos sabios del antiguo paradigma, que tenéis todos en mente ahora mismo, no son sabios para sacarnos del paradigma, sino para vivir mejor dentro del paradigma. Ojo con esta trampa. Ojo, porque ahora hay mucha confusión con la nueva era. La nueva era no es para sacarnos del viejo paradigma, es para vivir mejor en el viejo paradigma. El nuevo paradigma es algo muy diferente. Entonces, la clave para desconectar el juicio es sentirte inocente, sentirte niño. Entonces hace falta técnicas, en Educar Empoderando hemos desarrollado la técnica de la sabiduría de las edades, que es encarnar diferentes edades en el cuerpo. Entonces cuando tú encarnas en el cuerpo otra edad diferente, aunque tu cuerpo sea el de adulto, cambias las emociones, cambias la química. Y entonces la información, el pensamiento no está en el cuerpo, está fuera, según el nuevo paradigma, son campos de información. Para el físico esto es muy claro, ¿no? Entonces, al cambiar tu estado emocional, al sentirte niño, tus campos de información son otros, ¿lo ves? Y desde ese sentir, entonces puedes pensar de forma diferente. Pero no te quieras librar del juicio pensando, porque estás dentro de un programa para juzgarte, no puedes escapar, tiene que ser a través del sentir.
Muy importante esta diferencia del viejo paradigma y del nuevo. Hay que empezar a distinguir los sabios del viejo paradigma, que son unos cuantos, y los sabios del nuevo paradigma, que somos todos. Voy a repetirlo. Los sabios del viejo paradigma son unos cuantos. Los sabios del nuevo paradigma somos todos. Una diferencia fundamental. Entonces, cantidad de libros de nueva era son sabiduría del viejo paradigma. Ya por el hecho de estar unido a una tradición, ya es sospechoso, porque vía esa tradición está el viejo paradigma. ¿Qué es lo que más produce autoengaño? Que nuestra vida mejora, pero no salimos de la dualidad. Prueba evidente. El mismo budismo te dice, cuidado con los deseos. ¿Por qué cuidado con los deseos? Toma, porque esos deseos los tienes en estado de necesidad y por lo tanto te creas dualidad. Claro, si tú no sales de la dualidad, tus deseos son peligrosos, porque te trae un premio para luego recibir un castigo, que es lo que decía Buda. Pero es que Buda no estaba para sacarnos de la dualidad, sino para vivir dentro. El gran cambio ahora no es de nueva era, es de nuevo paradigma, es mucho más profundo. Es a salir de la dualidad. ¿Cómo se sale de la dualidad? Viviéndola como un niño, como hemos dicho antes. Por lo tanto, viendo que es un juego, sintiendo que es un juego. Por eso un capítulo de mi libro se llama Dualilandia. Es decir, cuando tú empiezas a ver la dualidad como un juego y el juicio como un juego, es cuando tú te liberas del juicio. Porque cuando tú sientes algo como un juego, sabes que puedes dejar de jugar, caramba. Claro. Estás jugando al parchís y te aburres, pues deja de jugar. Claro. E incluso puedes hacer trampas. Forma parte de cualquier juego el hacer trampas. No hay juicio. No hay juicio. Confundir el juego con la realidad es del adulto. Esto es lo que hay, es del adulto. El adulto adultera las otras edades. Fijaos, la palabra adulterio. Las lenguas están llenas de sabiduría. Las lenguas no las ha hecho el ego. Un eje de nuestra educación en el viejo paradigma consiste en crear dualidad con todo. Entonces ha creado dualidad entre la naturaleza y lo artificial, como si fuesen cosas diferentes. En una tribu de Amazonas lo mismo. ¿Qué hemos hecho en Occidente? Hemos dado prioridad a lo artificial. ¿Qué hace una tribu del Amazonas o de Australia o aborígenes? Dar prioridad a lo natural. Pero es el mismo problema. Es el mismo problema. Has hecho dualidad entre lo natural y lo artificial. El mundo ecologista no ha resuelto su educación en autoridades. Por lo tanto, camina con enemigos delante. Claro, porque está creando dualidad. Tienes que cambiar tu médula espinal. Ver al otro desde la esencia, verte a ti desde la esencia. Y entonces caminas sin enemigos. Esa ha sido mi experiencia. Por ejemplo, con todo este proceso, o la película Entre Maestros, ha sido producida por Televisión Española, subvencionada por el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque somos parte del sistema. ¡Claro! Esa es la clave. ¿Por qué te vas a excluir? ¿Cómo vas a cambiar algo si lo odias? Lo reconoces y haces tu parte. Y entonces caminas sin enemigos, te abren puertas. Porque el otro sabe que no le estás juzgando. Claro, puede que no entienda lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué tiene que entenderlo? Sí, la mayoría de las cosas pensamos que las entendemos y no las entendemos. Claro, no importa que no te entienda. ¿Qué siente el otro? ¿Qué sientes tú? Porque aquel que te tiene que abrir la puerta lo hará por el sentir, no porque entienda tu discurso. Un movimiento del corazón. Entonces, en el camino hacia ese nuevo paradigma se camina sin obstáculos. Por lo tanto, es mucho más rápido de lo que pensamos. Pero hay una condición: cambiar la columna vertebral de nuestra educación. Si no pasamos por ahí, es imposible, porque vamos poniendo costillas de conocimiento en la vieja columna vertebral. Entonces, esa columna vertebral no tiene potencia para el conocimiento alternativo del nuevo paradigma. No tiene potencia, es como un voltaje. ¿Veis? La columna en autoridades que hemos recibido tiene un voltaje de 10 voltios. Y el nuevo conocimiento que viene necesita un voltaje de 100.000 voltios. ¿Vale? Tú lo enchufas allí y no funciona. O como una bombilla que casi no ilumina. Por eso no cambia nuestra vida, porque debemos cambiar el eje. La educación en autoridades. No podemos seguir aprendiendo sin ser creativos en el aprendizaje. Lo que os decía de los apuntes, ¿no? Volviendo a los apuntes. Cuando cogemos apuntes, hacemos un resumen de lo que más nos impacta, etcétera. Incluso lo hacemos muchas veces en estado de necesidad. ¡Ay, que me pierdo esto! ¡Que vaya más despacio! ¿Lo ves?
Menos mal de las grabaciones ahora, ¿no? Que puede... Bueno, todos hemos vivido eso, ¿no? Bien, resulta que estamos adquiriendo aquel conocimiento sin nuestra presencia interior, sin cero creatividad. Claro, ¿qué te dice el nuevo paradigma? Dices, quieto, parado. El conocimiento no está en esa persona. Esa persona ha conectado con su trabajo con un campo de conocimiento. Y ese campo de conocimiento, por mucho que cobre por él, no le pertenece. Está bien que cobre, yo lo hago, porque para traspasar aquel conocimiento has tenido que trabajar, etc. Pero no eres dueño del conocimiento. Muy importante esto. Entonces, claro, cuando tú vas trabajándote esto, no basta las palabras oírlas ahora, ¿no? Lo vas trabajando, entonces tú estás recibiendo lo que aquella persona lo dice, lo estás recibiendo como que está conectado con un campo de información. Entonces tú, mediante el sentir, te imaginas que trepas sobre las palabras de esa persona hacia el campo de información. Entonces, en ese campo de información puede haber cosas para ti que la persona que está explicando no sabe y ni siquiera conoce. Esos serían los apuntes creativos. Te dejas ir. Entonces, cuando tú trabajas esto es sorprendente. Tú estás tomando apuntes y empiezas a tener ideas propias. Yo me ponía, para distinguirlo, ponía idea, 2 puntos. Claro, porque estaba todo junto, ¿no? Idea, 2 puntos. Al final, tus propias ideas van ganando espacio sobre lo que dice el otro. ¿Lo veis? Y además ahora si lo grabáis, ¿qué importa? Fijaos, ya está, y ahora grabado alguien, ya lo podéis volver para atrás. No, lo importante es lo que el otro te incentiva. Se trata de eso, de que cada uno conectemos con los campos de información que nos pertenecen a todos como nos pertenece el aire. ¿Lo veis? Exactamente igual. No nos peleamos por el aire porque no tiene dueño. ¿Eh? El capitalismo no ha sabido cómo basar el aire y venderlo. Entonces, claro, pues el conocimiento tiene que ser lo mismo. La red es tecnología del nuevo paradigma, aunque se utilice muchas veces del viejo, claro. Pero la tecnología es del nuevo. Red permite conectarnos sin autoridades. Entonces, yo veo un vídeo de la caja de Pandora y ese vídeo está ahí para inspirarme. No para creerme a pie juntilla o pensar lo contrario. Yo puedo ver el vídeo y decir, este tío nada, no me creo nada. No, es lo mismo. Esta es la otra polaridad. ¿Qué te inspira esa persona? Yo he aprendido mucho en los vídeos de la caja de Pandora con personas que opinan absolutamente lo contrario. Digo, mira, está totalmente en el viejo paradigma por esto, y hago una crítica desde el espíritu científico, es decir, desde el corazón. ¿Lo veis? No estoy censurando a esa persona, sino que esa crítica me permite yo guiarme para ir al campo de información y coger mi parte. ¡Sorpresa! Esa persona con la cual casi no comparto nada en opinión de lo que está diciendo, resulta que me ha hecho más sabia sin ella saberla. Eso sería, ¿ves? Ver un vídeo creativamente, tomar apuntes creativamente, o un libro. Los libros, vais leyendo un libro, ir apuntando. Entonces, paráis el libro, os dejáis sentir. Entonces, se nota por el sentir. Aquí se me ha movido algo. ¿Notas que se te ha movido algo? Deja las palabras, deja que el otro siga hablando. Cierra el libro. Siéntete y accede al campo de información. Busca tu propia información. Claro, una clase así, que es la esencia de la película Entre Maestros, cada uno se convierte en fuente del conocimiento, ¿lo veis? Cada uno de ellos se va convirtiendo en fuente de conocimiento y todos nos enriquecemos. Claro, la forma de aprender, cuando aprendemos de esta manera, la velocidad es, ya os podéis imaginar. Por eso cuando dice, ¡uy, qué difícil es el cambio! Quieto, parado. Dificilísimo si sigues pensando en autoridades. Claro, pues estarás esperando que venga alguien, ¿no? Y te resuelva. Un Jodorowsky que tenemos hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos recibir el conocimiento de Jodorowsky textualmente o ir a su campo de información. Por ejemplo, cuando Jodorowsky propone resolver provocando, yo también provoco la base de provocar, Jodorowsky, cuando los que hemos leído sus libros, su provocación puede ser muy fuerte. Y la mayoría de las personas decir, hombre, yo no me atrevo a vestirme, yo que sé, de prostituta delante de mi padre. Por ejemplo, recuerdo en su libro una de las cosas para desbloquear algo, ¿no? Claro, porque lo estás recibiendo sin creatividad. Coge la esencia y amóldala a tu sentir y a cómo es tu padre y cómo eres tú. No lo cojas textualmente. Ahí tenéis un ejemplo de cómo, cogiendo un libro de Jodorowsky, lo estamos aplicando desde el viejo paradigma. Resultado, que si lo aplicamos puede ser un desastre porque en realidad no lo sentimos, y si no lo aplicamos porque tenemos miedo de hacer aquello, pues hemos perdido la oportunidad. ¿Veis la potencia de aprender desde la creatividad, desde el espíritu científico? El espíritu es lo que hay detrás de las cosas. Detrás de un ser humano hay un espíritu. Pero es que hay un espíritu detrás de todo.
Detrás del conocimiento hay un espíritu, que en el nuevo paradigma llamamos conciencia, para separarnos de las creencias religiosas. Pero no porque no sea adecuado. Conciencia y espíritu se pueden asimilar, ¿no? Pero en determinados ambientes es mejor hablar de conciencia. Es lo mismo. Hay una conciencia y un espíritu detrás de las cosas. Entonces el espíritu científico es conectar con el espíritu de la ciencia, que nos pertenece a todos. ¿Lo veis? Esa es la idea. Entonces el conocimiento realmente, como hay movimiento interior, ese conocimiento cambia nuestra vida. Mientras que el otro conocimiento no cambia nuestra vida. Bien, estábamos en la raya entre un paradigma y otro, ¿no? Imaginaos que aquí hay una raya. Entonces, muy importante. El ego, que es nuestro centro de conciencia en la experiencia de una vida, podríamos definirlo así, pues camina sobre el paradigma en el que ha sido educado. ¿Qué es ese terreno que pisa? El lugar donde piensa. El paradigma, lo que te programa es el pensamiento a través de creencias. Entonces, el terreno que piso es el lugar en que pienso. ¿Lo veis? Ese es muy extenso, pero hay una cosa común. Todo lo que hay aquí, todas las creencias, es para que tú desconectes tu ego de tu esencia. Luego, dentro de esas creencias, pues coges las de una cultura, las de otras, dentro de esa cultura las que más te apetece, ¿no? Pero todas tienen el mismo tufillo. Es para desconectarte de tu esencia. Es decir, todas las teorías científicas que damos en el colegio, salvo las del nuevo paradigma, cuántica, etcétera, ¿no? Todas están hechas para que el alumno desconecte de su esencia. Fijaos en el mismo darwinismo. Tú no puedes reconocer desde el corazón a la naturaleza en el darwinismo. No es que el darwinismo se equivoque, es perfecto. Está hecho para que tú no puedas conectar y sentir la naturaleza desde tu propio espíritu científico. Y dices, bueno, ¿y qué pasa con una tribu del Amazonas? Lo mismo, lo que pasa que endiosan a seres diferentes. Aquí endiosamos a una idea llamada progreso y allí endiosan a la madre tierra. Ambas cosas nos separan de nuestro propio poder, de nuestra propia esencia. Ambas hacen dualidad entre lo natural y lo artificial. ¿Lo veis? Dualilandia. ¿Por qué contaminamos? Por la misma razón que un aborigen nunca, dejándolo solo, sin interactuar con Occidente, nunca construiría un avión. Exactamente la misma razón. ¿El aborigen qué hace? Hace dualidad entre lo natural y lo artificial. ¿Y la dualidad qué significa? Decantarte por un polo. ¿Veis? Si no, no hay desequilibrio. Y se decanta por la naturaleza y la indiosa. Resultado, no pasa del arco y las flechas. ¿Ves? Lógico, absolutamente lógico. ¿Qué hacemos aquí? Nos decantamos por el otro. Hay que dominar la naturaleza. ¿Lo veis? Y tenemos una idea de progreso que consiste en dominar la naturaleza. Entonces, es la misma trampa. ¿Veis lo sencillo que son las cosas cuando vamos a la esencia? La dualidad hace que vayamos al ramaje de las cosas y nos perdemos, no podemos abarcar. Vamos al tronco. Entonces los problemas se convierten en simples, sencillos, fáciles. Si un problema es complicado, es que tiene ramaje. No estoy en la esencia, hay que ir a la esencia, al espíritu de las cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve los problemas de contaminación, etcétera, del nuevo paradigma? Toma, viendo que la fuente de la naturaleza y de lo artificial es la misma fuente, la conciencia. Todo el mundo hemos sido educados para que cuando miro la naturaleza no me sienta creador de la naturaleza. Va la naturaleza, ostras, fíjate qué grande es la naturaleza, te sientes pequeño frente a la naturaleza, no te sientes creador de la naturaleza. Y luego tu cultura puede decir, mira, ha habido un Dios que lo ha hecho. Otra parte de tu cultura dice, mira, hay un Big Bang, es igual, es otro nuevo Dios, ¿no? Es la misma idea. O sea, siempre que tú no te sientas creador de esa naturaleza. Es obvio que tu ego no ha creado esa naturaleza. Ahí empieza la confusión. Tu ego de esta vida no ha creado la naturaleza. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y ha quedado oculto en nuestra educación, es que nuestro ego tampoco ha creado ni los idiomas ni las culturas. Ah, amigos. Como no hay espíritu científico en nuestros colegios, no nos damos cuenta de estas preguntas inquietantes, ¿no? ¿Cómo es posible que la lengua lo cree el ser humano si resulta que descubre cosas nuevas cada vez en la lengua y hay una estructura complicada, hay una magia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las lenguas estén conectadas entre sí? ¿Qué es esto de la gramática? ¿Cómo puede tener una lengua gramática si ha nacido al azar y por el uso? No tiene sentido, ¿lo veis? Y la gran pregunta inquietante, ¿por qué nunca nos hemos preguntado esto? ¿Por qué hemos sido programados?
si hay espíritu libre, espíritu científico en clase, estas preguntas surgen, porque son evidentes. Profe, ¿por qué decimos que la naturaleza la ha hecho Dios o quien sea, o el Big Bang, y no decimos lo mismo de la lengua y de las culturas? ¿Qué hemos dicho que es una cultura? Un traje que nos ceñimos, que se ciñe el ego. ¿Lo veis? Entonces, las culturas han sido creadas en otras dimensiones de la conciencia, y nosotros intervenimos en otras dimensiones de la conciencia en crear esas culturas. Y la idea del nuevo paradigma trasciende la idea del viejo paradigma de otras vidas. Es mucho más. Hablamos de universos paralelos. Hablamos de estados de conciencia. Es mucho más profundo que otras vidas en la Tierra. Muchísimo más. El mismo físico teórico, que no ha resuelto su educación en autoridades, también está haciendo dualidad. Dice, universos paralelos, agujeros negros, sí, pero en lo material, en el universo. Toma. ¿Y en el ser humano? Ha hecho dualidad. Entonces, educar empoderando lo que hacemos es coger la potencia del físico teórico, la mirada de estructurar el universo y aplicarlo al ser humano. Claro, es bestial, porque trasciende la idea de religión, de espiritualidad, es mucho más profundo, porque es una herramienta más poderosa. Por eso el físico teórico está 300 o 400 años delante de las otras materias. Está, primero, porque ha trascendido la materia, y habla de campos, no habla de cosas materiales, ¿lo ves? Y la tecnología la construimos con eso, curiosamente. Y segundo, por algo muy importante. La educación en autoridades te tiene que hacer creer que lo importante de tu cultura y de tu familia es la verdad. Y ahí empieza la lucha entre unos seres humanos y otros. Luchan por verdades diferentes que no son verdades. Es lo importante. Entonces, claro, tú cuando en el colegio recibes el conocimiento, tú no te dicen la teoría de Darwin. El darwinismo y punto, no hay nada más. Claro, en el momento que no hay nada más, no hay contraste, no hay espíritu crítico, no hay espíritu científico. ¿Cómo estás recibiendo eso? Como la verdad. No hace falta que el profesor lo diga. Entonces, ¿por qué la física avanza más? Porque trasciende la materia, y segundo, porque a su conocimiento estructurado lo llama teoría. Qué curioso, ¿eh? Mientras que en medicina no se habla de la teoría del cáncer. No, hemos avanzado mucho en el cáncer. ¡Ah, caramba! Pero habrá teorías diferentes. No, monolítico. No está en la universidad el problema. Está en primaria y en secundaria. Son los profesores de primaria y secundaria los que tienen el poder para cambiar el mundo en este momento. Porque un alumno que esto se trabaja y no requiere mucho esfuerzo ni tiempo en clase, es dar un contraste a las propias materias, es coger el cauce de los temarios y desbordarlo, como el Nilo se desborda en las crecidas, para que el agua salga del cauce de confundir la verdad con las creencias, ¿lo ves? Esa es la idea. Entonces, claro, un profesor preparado, que significa una gran preparación de él mismo, crecimiento personal, conocer esos nuevos paradigmas. Por lo tanto, esta mirada no es para profesores o personas que no son profesores, sino para personas que quieren lograr un autoconocimiento que les libere de la educación en autoridades. Si eres educador, el premio es doble, porque no solamente creces tú, sino que dejas de ser una cadena que transmite aquella educación en autoridades, ¿lo veis? Esa es la idea. Por lo tanto, este es un conocimiento esencial que no va contra ningún conocimiento alternativo, sino que potencia a todos. Esa es la idea, ¿no? Es ir a la esencia de por qué el nuevo conocimiento no cambia nuestra vida. Y es por nuestra educación. Fijaos que está lleno de lógica. ¿Cuántos años hemos sido educados? ¿Cómo pretendemos, haciendo talleres, simplemente cambiar eso? No puede ser, nos engaña, tomamos los apuntes de esa manera que os he dicho, quedamos atrapados, ¿no? Entonces, muy importante distinguir entre el viejo y el nuevo paradigma. Lo de aquí los sabios unos pocos, aquí todos. Como astros con luz propia. Es uno de los lemas de Educar Empoderando, es como astros con luz propia. Las personas como estrellas, no como planetas. Porque claro, la idea es eso, hemos sido educados como planetas que orbitan el Sol de lo importante. ¿Lo ves? Siempre dando vueltas a lo importante. Claro, si otro tiene otro Sol, ya el enfrentamiento está asegurado. ¿Lo veis? Ya está clarísimo, la conexión de planetas está asegurada. Entonces, claro, se trata de encender nuestra propia luz. Y no se puede hacer con el conocimiento antiguo. Y el nuevo paradigma no lo puede hacer sin un movimiento interior, sin crecimiento interior. Es imposible. Si no hay un sentir que acompañe esto, si la persona, antes de hacer esta reeducación en los nuevos paradigmas,
no siente que hay una verdad interior que le impulsa, no le va a servir. Porque claro, es el sentir el que va a cambiar. Lo que hacemos en Educar Empoderando es quitar los obstáculos, no ponemos nada, quitamos los obstáculos. Porque es tu propio poder, tu propia luz la que tiene que salir. ¿Veis? Es muy diferente. Bueno, más cosas. Uy, queda solo un cuarto de hora. También me gustaría que intervinierais, aunque casi no os he dejado tiempo. A ver si queda alguna cosilla más. ¿Queréis decir algo? No, ¿Te paso el micrófono? No, mira, sí. Bueno, pues vais pensando y abrimos un turno de preguntas. A ver si ha quedado algo así. Claro, lo del espíritu científico casi no me ha dado tiempo a... La idea de ese... ¿Cómo? Bueno, yo por ejemplo la película ha estado difundida y precisamente por lo que tú dices creo que no la he visto. Porque cuando veo de golpe salir como una cosa así que abandera, tengo miedo a lo que sea una comedura de coco en el otro sentido, que no me aporte nada realmente, ¿no? Que sea otra vez lineal, que no entre en el asunto, sino que quede por encima. Ahora sí que la voy a ver. Te he visto a ti ayer y eso por vídeo y sí, pienso verla. ¿Cómo reaccionan los niños? Porque yo sé que yo hago radiestesia y alguna otra cosa que está dentro del universo cuántica, pero bueno, en la nueva dualidad y bueno, tratamos de hacerlo. ¿Cómo reaccionan los niños? Porque yo sé que la reacción de los niños es muy espontánea, muy rápida. Y bueno, y otra cosa, porque por ejemplo los adultos igual reaccionamos muy rápido. Bueno, yo lo veo con radiestesia, haciendo cosas con radiestesia. Pero el adulto casi lo hace tan rápido que no se entera. O sea, el cambio lo hace. ¿El niño querés decir? No, el adulto. El adulto. Hace un cambio rápido. Sí. Bueno, y no es consciente. No es consciente. Vale, ahora lo he entendido. Muy curioso. O sea, sí. Tú ves que un adulto está atrapado en una idea, suelta esa idea con tanta rapidez que cuando le dices, ¿has visto? Y dice, ¿qué? ¿Qué? Se queda como aturdido, no ha visto nada. Sí. Me sorprende mucho. Claro, porque el adulto no... suelta una creencia, algo que le está atrapado, pero con mucha rapidez. Porque, cuando aplicas la creatividad sabiendo que aquí existe un caudal inmenso, pues como des en el clavo, se va de golpe, ¿no? Entonces, no se enteran, se quedan así como, ¿qué ha pasado? Y si lo explicas, entonces, sí, pero están como aturdidos, como muy raros. Sí. Como muy raros. Bueno, gracias por tu aporte, ¿no? Los niños, pero que me da pie a hablar de una cosa sobre eso, ¿no? Siempre fijaos que el eje, nos vamos a separar del eje, es la educación en autoridades, cómo está influyendo, ¿no? Es decir, podemos ver a los nuevos niños desde la educación en autoridades. Cuando decimos este niño es cristal, índigo, etcétera, tiene todo el tufillo de verlo desde la autoridad. Es decir, como yo como adulto me es muy difícil esto y ellos vienen ya preparados, resulta que los pongo como autoridad, ¿no? Y saben más, ¿no? Como astros con luz propia, todos, es lo que os decía, todos, no importa nuestra edad. No importa, si es que la edad física no es nuestra edad. Esa es la primera trampa. Es decir, si tú con tus pacientes aprendieses la sabiduría de las edades y les hicieses sentir primero niño a los adultos, tendrías el mismo resultado. ¿Lo ves? Hay que instalarlos en ese sentir. Ahí está la clave. O sea, recuperar todas las edades. Porque fijaos cómo recibimos las cosas programados. Cuando decimos, ya no soy niño, pues desde el materialismo tendríamos que exigir ver dónde está el cadáver, y no hay cadáver. Claro, la fuente de información, de conocimiento, de sensaciones del niño está dentro de ti, y puedes seguir actuando. Entonces, para caminar al nuevo paradigma tenemos que usar todas las edades en el cuerpo. ¿Lo veis? Entonces, las terapias todos se revolucionarán cuando el terapeuta sepa cambiar momentáneamente la edad de la persona. Incluso los traumas se pueden ver desde la inocencia. Claro, el trauma es trauma porque hay culpa, muy probablemente. ¿Lo veis? Entonces, se puede ver desde la inocencia. O sea, todo este nuevo conocimiento potencia todas las técnicas. Entonces, muy importante esto. No nos sometamos a la autoridad de los nuevos niños, porque entonces no brillaremos como astros con luz propia. Y además esos niños, por muy preparados que vengan o dejen de venir, están en un campo de información dentro de la Tierra y una educación que les está también interfiriendo.
No, no podemos creer más en otra persona que en nosotros mismos, sea nuestro hijo o sea quien sea. Muy importante. Si el educador piensa que aquel niño índigo sabe más que él, está en el viejo paradigma. No, cuando tú conectas con los campos de información, el conocimiento es de todos. Y por lo tanto, cuando tú conectas con esa sabiduría interior, tienes tanta sabiduría tú como el niño que viene. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante. ¿Alguna aporte más o algo? ¿Tú querías decir algo, me parece? ¿O? No, simplemente el espíritu científico, si lo pudieses condensar un poco, sí. Si pudieses condensar un poco el concepto de espíritu científico y dar alguna, no sé, paradigma, alguna regla o alguna norma. Sí, bueno, aquí no os quede mucho tiempo, pero tengo un taller que se llama Espíritu Científico, donde ahí están redactadas las características, ¿no? Para poderlas sentir, para poder hacer todo esto. Pero la idea del espíritu científico nos saca del método científico. Claro, ¿el método científico qué es? Yo lo explicaba a mis alumnos. Es la mirada de una cultura sobre la ciencia y el mundo. Lógicamente, por lo tanto está encerrando, ¿no? Y no cuenta con el conocimiento interior. Entonces, una característica esencial del espíritu científico, como decía el título de la charla, es una puerta a conocer y a conocerse. Entonces, claro, ya sabéis ese viejo principio, que en el nuevo paradigma sería también válido, de que igual que es adentro es afuera, ¿no? Pero con la potencia del nuevo paradigma. Entonces, cuando yo quiero aprender algo, ese aprendizaje ya está dentro de mí. No en el cuerpo físico, sino con lo que conecto, ¿no? Podríamos decir. Pero lo siento como dentro, en mi interior. Entonces, el espíritu científico cuenta con la sabiduría de mi mundo interior, mientras que el método científico no cuenta. Por eso, una persona que no tenga medios económicos, no esté en una universidad, no tenga un equipo de trabajo, puede descubrir cosas mucho más importantes y más profundas que un equipo de científicos trabajando, porque esos equipos de científicos no cuentan con su sabiduría interior. Entonces, muy importante hacer un puente entre el viejo paradigma y el nuevo. ¿Lo veis? Un puente arcoíris, como de colores, ¿no? Porque, fijaos que en ese puente nos tenemos que convertir en nuestros propios maestros. Entonces, muy importante, desde ese espíritu científico, tiene una componente, un color de ese espíritu científico es el espíritu crítico. Crítico no de juicio a la persona, sino para criticar dónde está ese conocimiento, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. Yo compro un libro que todos conocéis. Un ejemplo podría ser otro cualquiera. El poder de la hora. Ahí hay dualidad. Porque si no hubiese dualidad, no sería el poder de la hora, sería el poder del pasado, el poder de la hora y el poder del futuro. Tú no puedes cambiar el mundo si no existe ese futuro en otras dimensiones. Claro, el mundo lo cambiaremos con los sueños que llevamos dentro. Debemos conectar con esos futuros que ya están hechos en otras dimensiones. Si yo me voy al poder de la hora, yo me siento muy bien, pero yo no desembarco nuevos sueños para cambiar la humanidad. ¿Veis en qué consiste la sabiduría del viejo paradigma? Te sientes mejor, claro, cuando entres en el poder de la hora, o como cuando meditas, tú desconectas el ego de todos los problemas, de qué bien me siento. Sí, sí, muy bien. Pero es que el ego tiene proyectos de futuro o no tiene proyectos de futuro. Y para limpiar esos proyectos de futuro tiene que trabajar con el pasado. Y rescatar cosas que necesita del pasado. Y limpiar cosas del pasado. Por lo tanto es lo que llamo la danza de los tres poderes. El tiempo ya no es lineal. Tú juegas con los tres poderes. Y tú por la noche tienes un sueño premonitorio, claro, de tu futuro, de tus sueños. Es el poder del futuro. Entonces yo leo en la educación de la autoridad es el poder de la hora y pienso que eso es revolucionario. No. Es poner un conocimiento antiguo en palabras modernas. Ojo con esto. Claro, ¿qué hace? Aquí no vamos en contra de nada. Eso es un gran regalo para la humanidad. Porque lleva sabiduría del viejo paradigma a personas que no les hubiese llegado nunca. ¿Lo veis? Cogen el libro o ven un vídeo, claro, y eso les ayuda a cambiar su vida. Porque es cierto que uno no puede saltar al nuevo paradigma sin haber trabajado mínimamente la sabiduría del antiguo. ¿Veis? Aquí no hacemos contradicción con nada. Está muy bien el poder de la hora, está muy bien todos esos libros, pero para acercaros a la frontera. Ahora estáis en la orilla. Ahora hay que ir al mar, ¿no? ¿Qué consiste? Que ya no hay dueños del conocimiento. Os pongo un ejemplo. Cada corriente de conocimiento, un maestro de la India o alguien que escribe, etcétera, ha creado su propio curso. Por eso ha creado escuela, un curso de río, ¿no? Y ahí va el agua. Y entonces vamos ahí y bebemos de su agua, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene que pasar?
en el nuevo paradigma, que no necesitamos el curso de otro. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con el río? Para que el río cumpla su función, ¿qué tiene que hacer? Y es lo que la mayoría de las corrientes no ven y no están dispuestas a hacer. Para que un río sea río, tiene que entregar su agua al mar. Y según dice el doctor Carvajal, a mí me iluminó mucho con esta frase, ¿no? El mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. O sea, ese conocimiento que ha costado esfuerzo, que has hecho tu curso en dualidad en contra de lo establecido, si quieres que sea un río de verdad y no empiece a hacer meandros y no desemboque nunca, tienes que entregar tu agua y no confundir tu cauce con tu agua. Hay que construir una nueva humanidad, con un nuevo conocimiento. Necesitamos el agua de todo el mundo, pero hay que entregar el cauce, hay que renunciar al cauce. Muy importante. Entonces esos libros de nueva era están llenos de cauce. No, tenéis que desbordar ese cauce. Está muy bien, ¿os sirve ese cauce? Desbordarlo. Meter vuestra propia agua y salir como el Nilo para humedecer esas tierras áridas que son vuestras y que el que ha hecho el cauce no conoce, porque son vuestras. Muy importante, pues, trabajar el poder del futuro. O sea, ese espíritu científico, una de las cosas que promociona es conectar el conocimiento como un campo abierto a todo el mundo y sentir que ya existe. O sea, no podemos añorar una nueva humanidad si no existiese ya. Es muy simple. ¿Qué hacen las personas? Aquí tenemos todo un montón del mundo alternativo. ¿Qué hacen jugándose el dinero, jugándose un montón de cosas? ¿Qué están haciendo? Hay una fuerza que les impulsa, ¿lo veis? Ahora llega el momento de decantar esa fuerza. ¿Qué es viejo paradigma y qué es nuevo? Pero no para hacer dualidad, que uno es mejor que el otro. Porque hemos dicho que el paradigma es un terreno mental en el que tú piensas, ¿vale? Yo estoy en el viejo paradigma y ahora paso al nuevo. Yo no soy mejor persona por estar en el nuevo, simplemente pienso diferente. Muy importante, no hay juicio. Claro, o sea, yo me sitúo aquí en el nuevo y yo no critico a los que están en el viejo. No. Dices, bueno, ¿y qué sentido tiene de haber vivido en el viejo los dramas y las tragedias? Muy simple. Es que hay cosas que nuestro espíritu, nuestra conciencia no podría experimentar en el nuevo paradigma. Por ejemplo, la compasión. ¿Cómo vas a experimentar la compasión si todos somos astros con luz propia? Verías un pobre pidiendo la calle y dices, mira cómo se lo está pasando pipa. Claro. Claro, no se lo pasa pipa porque ese ego está desempoderado, ¿lo veis? Pero su esencia, lo que hay detrás del ego, está adquiriendo la información que le da el ego. Por eso en esta mirada hay un héroe, solo un héroe, y es nuestro ego. Educar empoderando es empoderar el ego, conectarlo con su esencia, con su corazón. Entonces, el héroe es el ego. Se nos ha dicho en el viejo paradigma, cuidado con el ego y cuidado con los deseos. Claro, para que no salgamos fuera. Y tienes razón, cuidado con el ego y cuidado con los deseos, porque deseas en estado de necesidad y te crea más problemas. Pero si tú vas trabajando la conexión desde el nuevo paradigma, entonces tus deseos serán anhelos y serán sueños de tu corazón. Por lo tanto, no te crearán problemas, te liberarán. Aparentemente en contra de lo que dijo Buda, solo aparentemente, pero es que el mensaje de Buda es para este paradigma, no es para el otro. Por lo tanto, muy importante lograr esta distinción. Todos los que estáis aquí, imagino que habéis hecho cosas del mundo alternativo, muy importante que reexaminéis desde el espíritu científico, todo el conocimiento, todos los libros, todos los talleres. Y que cuando toméis apuntes haya ideas propias y crítica. Dejaros criticar. O veis un vídeo de la caja de Pandora. Pues mira, este tío, apuntad todo lo que sentís. Me cae gordísimo este tío. Es un prepotente. Apuntarlo. ¿Por qué está haciendo espejo de algo? Claro, no desaprovechéis la oportunidad. Entonces, cualquier vídeo de la caja de Pandora sirve para el autoconocimiento. Cualquier taller sirve para el autoconocimiento. Dos personas que se están enfrentando en la más pura dualidad te puede servir para el autoconocimiento. Eso es sabiduría. Encontrar el sabor del conocimiento en todo lo que te ocurre. Es justamente eso. No vas contra lo que te ocurre. Luego ya comprendes, y ya hemos visto en muchos libros, es verdad, que al cambiar tu mirada, tu vida cambia. Es lógico, ¿no? Porque claro, tú vas conectando con tu creatividad. ¿Qué significa conectar con tu creatividad? Muy importante. El ego, el ego en el antiguo paradigma es un experimentador de nuestra esencia. Desembarca en una cultura que no ha creado, en una familia que no ha creado, y ahora todo embolado. Y encima hay tradiciones espirituales que desconfían de él, ¿no? Toma ya. Y otras, como la cristiana, que le hacen sentir culpable de todo. ¿Quién es el héroe aquí? El ego.
Como ha sido programado para no ser el héroe, se culpa a sí mismo. No, lo primero que tenéis que hacer es cada mañana poner una medalla a vuestro ego. Porque vuestro ego es el que os ha hecho sufrir, el que ha sufrido, el que ha castigado vuestro cuerpo. Una medalla, un reconocimiento, un acto de amor hacia ese ego. Y decirle, vamos a trabajar para conectarte con tu esencia, para que no sigas en estado de necesidad, para que no suframos más. Pero partimos desde el acto amoroso de reconocer al ego. Hay una frase que resume esto, para mí, del viejo paradigma, y que esos sabios no podían ver, porque no tenían que verlo, no es que lo hiciesen mal. Y es que solo al ego le molesta el ego. Sentid esto, solo al ego le molesta el ego. Entonces, cuando una tradición te dice, hay que meditar para apartar el ego, es un movimiento del propio ego. Porque se juzga a sí mismo y se extienden dos egos. ¿Lo veis? Es la dualidad actuando de nuevo. No, solo amando al ego os podéis librar de los programas que han esclavizado al ego. Os recomiendo una cajita de medallas cada día y por unas cuantas al ego. Es el héroe de esta historia, es el que ha experimentado los traumas, las tragedias, las guerras, es él quien lo ha experimentado. Y una prolongación de él, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo enferma por los programas que lleva el ego. Claro, le enferman. Por lo tanto, otras medallas para nuestro cuerpo. Entonces, desde este acto amoroso, entonces podemos hacer el camino hacia el nuevo paradigma. Pero sin esperar a completarlo, ¿eh? ¿No? Hasta que me ame lo suficiente y alta dualidad. No, tú vas haciendo sobre la marcha. Todo sobre la marcha, sin tiempo lineal. Ya veremos a ver cómo se ordena. ¿Alguna cosa más? Porque no os dejo hablar. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿O desafiar algún argumento? A ver. ¿Por qué tú dices en cualquier cultura, todos nacemos educándonos en unas creencias, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? O sea, hay que hacer como un camino hacia atrás, hacia adelante, o sea, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué no sería más sencillo? O sea, no entiendo si todo, a lo largo de toda la historia del hombre, ha sido así, porque ¿qué sentido tiene? Porque ha empezado siempre así la cultura. No sé. Sí. Mira, el último sentido desde el ego no te lo podría decir, claro. Podemos apuntar algunas ideas. Pues va en la línea de lo que os decía antes. El ego en ese viejo paradigma, que ha durado miles de años, no sabemos ni cuándo ha empezado, ¿no? Ese ego era un vehículo para experimentar emociones. El cuerpo físico es para ralentizar las emociones. Cuando tú no estás en el cuerpo físico, todo transcurre más rápido. O sea, el cuerpo físico te permite, con la química, ralentizar las emociones. Esa información se va a esos campos. Entonces tú mueres, se desconecta del cuerpo, los átomos siguen su danza, pero la información continúa, ¿lo ves? Por lo tanto, nuestra esencia, que somos también nosotros, el problema es que nos identificamos solo con el ego, no, somos la que ha creado el juego. Pues fijaos lo profundo, somos quien ha creado la naturaleza, el universo, y somos quien crea también lo artificial. Somos lo mismo. Lo que pasa que cuando entramos en esta dimensión solo reconocemos como obras propias lo que pasa por el ego. Es decir, claro, si yo construyo algo con el ego, digo, esto es artificial. Y es porque está pasando por el ego, pero no lo ha creado el ego. El ego no tiene capacidad de crear cosas, las canaliza la información. Entonces, la idea de por qué este juego, a mí la que se me ocurre es esa, experimentar cosas tan sublimes como la compasión. Si todos somos seres empoderados, tú no puedes experimentar la compasión por el otro. Y la compasión es algo muy grande, porque la compasión hace que te sientas grande siendo pequeño. Todos lo hemos visto en la vida real, una buena película dramática. Cómo esa persona tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, provoca unos sentimientos tan grandes. ¿Cómo es posible? Porque el ego no puede evitar estar conectado a la luz que somos. Lo está, pero no conscientemente, ¿lo veis? No puede disfrutar de esa conexión. Pero el ego, a pesar de que está programado, tiene el sentir de la esencia. Por eso a veces, todos habréis experimentado, que tenemos un sentir tan grande que parece que el cuerpo va a estallar, parece que va a estallar, en positivo y en negativo, no aguanto más. Claro, es el poder del sentimiento, de nuestra esencia, entrando lo que puede en el cuerpo y en el ego. Somos seres de luz atrapados voluntariamente en una experiencia. Esa sería un poco la idea. Gracias. ¿Alguna contribución más? Porque si no ya creo que nos van a echar de aquí. Así.
pregunta muy rápida y cortita, si lo consideran así. Hoy me gustaría saber tu opinión, porque físicos, como dices muy bien, físicos teóricos que están en muchos conocimientos muy avanzados, y hay muchos de ellos que realmente son conscientes de todo este mundo, ¿no? Y de todo este cambio. Pero yo diría que la gran mayoría, la inmensa mayoría, no son conscientes. Sí que saben mucho de matemáticas, de fórmulas, de descubrimientos, pero no son conscientes de este cambio universal, ¿no? Un poquito cuál sería tu opinión, porque toda esa gente, claro, realmente es la que está aportando sobre las nuevas teorías. Y enganchándonos a las antiguas. Claro, pero nos enganchamos nosotros, ¿no? No tiene ese poder, ¿eh? Sí, esto es muy divertido, verás. O sea, esto solo se accede por un sentimiento interior, lo que os decía antes. Entonces, ese físico no lo tiene. Sin embargo, está desembarcando conocimiento del nuevo paradigma. Significa que él no lo va a disfrutar a plena potencia, porque no ha cambiado su educación en autoridades, pero hay personas que lo van a reinterpretar creativamente y lo van a usar a plena potencia para cambiar su vida y la de los demás. No sé si me he explicado. Volvemos siempre a la médula. O sea, ¿por qué es así? Porque hemos dicho que el ego canaliza información. Entonces, ese ego se le dan como zanahorias. Entonces, por ejemplo, puede haber un físico teórico que esté investigando eso por mero prestigio, por cientifismo, buscar el premio Nobel. No importa, porque le va a servir a otros. Entonces llega otro y dice, oye, como lo recibes creativamente, dices, oye, esta idea del universo, ¿por qué no la aplicamos en mi vida diaria? ¡Ah, caramba! Y entonces adquiere el potencial que el físico no ha visto. Sí, esto, la mayoría de los físicos no están en esto, que quede bien claro. O sea, porque uno sea físico cuántico, no está en esto, no tiene nada que ver. Pero sí su conocimiento. De la misma forma que nos situamos delante de un ordenador y sentimos, esto está avanzadísimo, y sentimos como una cosa absurda. Esa tecnología está más avanzada que nuestra forma de actuar. ¿No lo ves? Claro, porque es conocimiento de ese nuevo paradigma, pero se aplica desde el viejo. Ahí está la trampa. Bueno, me parece que ya hay gente esperando a lo mejor para la próxima. Si no tenéis nada más que decir, pues os doy las gracias por haber estado aquí, por haberme enriquecido con vuestra presencia, con vuestras miradas, con vuestra atención. Gracias a todos. Algún día volverás a ese lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo.